Esclerosis, enfermedad autoinmune que ataca directamente al recubrimiento de los nervios hasta reducir las habilidades del paciente, limitando acciones como el movimiento, comer, hablar, también llamada cárcel corpórea, una sensación similar al dolor del luto. El cuerpo se ataca a sí mismo al igual que la sociedad. Inocencia arrebatada. El caso Suxo. En 1972, en la ciudad de La Paz, se da a conocer la desaparición de la niña María Cristina Mamani Leiva, de 4 años de edad. El 9 de octubre, la encuentran abandonada y muerta en la vivienda de Melquiades Suxo, el último hombre en sufrir la pena de muerte en Bolivia. Presentamos el caso de María Cristina Mamani Leiva, una niña de 4 años residente en la ciudad de La Paz. Junto a Melquiades Suxo, originario de Pacajes, de 54 años, y sus 2 hijos menores de edad, Nazario Suxo y Dionisia Suxo, de 17 y 14 años. Melquiades fue un hombre campesino, quien, debido al complejo contexto de las bases sociales y las clases más desprotegidas, se vio obligado a emigrar a la ciudad con la intención de buscar mejores condiciones de vida. Es por este motivo que Melquiades llega desde Viacha a la ciudad de La Paz. Este trabajaba como recolector de arena en Chuquiaguillo y vivía en Alto Miraflores. Según el periodista y abogado Fernández, la hija de Melquiades declaró: la niña estaba a punto de ser atropellada cerca del mercado Yungas. Ella la salvó de ser arrollada por los vehículos y por la conmoción del momento, la niña no quiso soltarle la mano y fue por eso que la llevó a su casa. Según esta versión, su padre se oponía al hecho de que la niña desconocida se quede en su casa. Incluso aseveran que se le notificó al policía para dar con sus padres. Estos, sin recibir ninguna respuesta, decidieron que la pequeña permanezca en ese cuarto. Tiempo después, ella fue encontrada por Suxo, muerta y con indicios de violación. Aseguraban también en ese entonces que la culpa era del inquilino, que justamente el día que la encontraron sin vida, él escapó. Dentro de la violencia sexual existen secuelas emocionales en el infante, porque las víctimas menores de edad no son conscientes del abuso sexual. Posteriormente se manifiestan los llantos frecuentes, miedo a estar solos o solas, cambios bruscos en su conducta, aislamiento y resistencia al relacionarse con otras personas. Y en otros casos suele presentarse las conductas suicidas. Existen tendencias donde los abusadores que presentan un problema de insatisfacción sexual es donde se ven en la necesidad de buscar otras maneras de satisfacerse sexualmente, donde se dirige hacia los menores de edad que tienden a resistirse menos. Por otro lado, los agresores tienden a presentar distorsiones cognitivas. Esto se evidencia cuando muchos de los imputados manifiestan que la falta de resistencia supone un deseo del contacto, donde el agresor lo interpreta como una muestra de cariño. Sin embargo, hay teorías significativas donde se indica que los niños abusados sexualmente se convierten en los mismos victimizadores. Cuando son adultos, relativamente podría ser el caso de Suxo, quien proviene de una cultura donde la violencia se naturaliza y no es visibilizada. El cuerpo de la niña fue encontrado el 9 de octubre de 1972. Las investigaciones refieren que ella murió el 8 de octubre y que la causa principal era que padre e hijo habían abusado y torturado de esta repetidas veces, hasta el punto que la niña murió por shock traumático crónico múltiple. Además, recibía alimentación defectuosa y al mismo tiempo era castigada con severidad y sadismo. Así lo evidenciaron las marcas de objetos contundentes, hebillas de correa y mordeduras en el cuerpo de la niña. En cuanto al caso de nuestro primer paciente,
Tenemos a María Cristina Mamani, de 4 años de edad, a la que se le realizó un examen forense. El examen reveló que sufrió muchos abusos relacionados a la tortura, como ser mala alimentación o ausencia de la misma. Castigos con efectos contundentes, como ser hebillas de cinturones. También refiere golpes como elementos tipo correa y mordeduras en lo extenso del cuerpo. La necropsia también reveló la ruptura del himen, producto de la violación en estado constante por al menos 2 sujetos. Como última instancia, el examen indica que la causa de muerte fue un shock traumático crónico múltiple. Y aquí nace el interrogante: ¿qué es un shock? Un shock es una afección potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo no recibe un flujo sanguíneo suficiente. Recordemos que la falta de flujo sanguíneo es fatal, ya que tanto células como órganos no reciben la nutrición y oxigenación necesaria para funcionar correctamente. El shock requiere tratamiento inmediato, puesto que según estadísticas, 1 de cada 5 pacientes que sufren un shock fallecen por esta causa. Tal fue el caso de María Cristina, que producto a los constantes y múltiples maltratos que recibió, falleció por esta causa. Suxo padre y Suxo hijo fueron los principales sospechosos debido a que la niña se encontraba en su domicilio y que su hija había sido cómplice ayudando en el secuestro, y es así que después de 11 meses de juicio es arrestado y enviado al penal de San Pedro. Un jueves 30 de agosto de 1973, mientras amanecía en la ciudad de La Paz, el campesino Melquiades, de 54 años, como último deseo sorbía su último gran vaso de Singani. A unos metros de su celda, en el sector La Muralla del penal de San Pedro, se preparaban los hombres que dentro de unos pocos minutos acabarían con su vida. Un pelotón de fusilamiento conformado por 10 gendarmes, 5 parados y 5 arrodillados, quienes en sus fusiles tenían previos sorteos, 5 proyectiles de guerra y 5 de fogueo. 2 proyectiles se alojaron en el cuerpo de Melquiades, uno en la frente y otro en el tórax. Segundos después, el comandante acertó el tiro de gracia. 2 proyectiles impactaron, uno en la cabeza y otro en el corazón. Estas fueron las causas de la muerte de Melquiades Suxo, pero existieron sucesos previos a la ejecución. Datos revelan que en una entrevista previa al fusilamiento, él mismo, señalando sus lesiones, reveló que sufrió una lesión en la pared costal del lado izquierdo. También padeció un constante dolor de cabeza. Y por último, señalando un vendaje de mala calidad, reveló que tenía una lesión en la pierna derecha. Todo esto nos señala signos de violencia en alto grado, que pudo haber sido por tortura, ya sea por parte de las autoridades del penal o por otros reclusos. En cuanto a la muerte de Suxo, tenemos el proyectil que se alojó en el cráneo, que pudo ocasionar daños en primera instancia al cerebro y estructuras óseas del cráneo, y unas estructuras colaterales como ser la columna vertebral, globos oculares y vasos sanguíneos de gran importancia. Entre los principales daños de un disparo hacia el cráneo tenemos una hemorragia grave al interior del cerebro, también en los vasos sanguíneos auditivos y afección en las funciones autónomas, como ser respiración, control del ritmo cardíaco y funciones intestinales e incluso la vejiga. También un cuadro de paraplegia. En este caso creemos que Suxo sufrió convulsiones y un estado de inconsciencia, puesto que los archivos narran que segundos después el comandante asestó el tiro de gracia. En cuanto al tiro que recibió en el pecho, pudo causar un colapso pulmonar o daños en la pared muscular del corazón y daños en las válvulas del mismo, causando un shock hipovolémico. Recordemos que un shock hipovolémico es el descenso abrupto del volumen sanguíneo, ocasionando disfunción tanto en células como en órganos. Ninguno de los protagonistas de este suceso lo sabía, pero Melquiades se convertía en el último boliviano en ser ajusticiado de forma legal bajo el castigo de la pena capital. El anuncio de la sentencia mostraba opiniones en contra y a favor del fallo judicial, además de que Suxo había hecho pedido especial mediante cartas al presidente para pedirle piedad, pero debido a su letra ininteligible no fue escuchado. Se ha escuchado a personas preguntar: ¿si matas a una persona no mereces morir tú también? ¿O por qué no se aplica el ojo por ojo? Pues no,
Ejecutar a una persona porque le ha quitado la vida a otra no es justicia, sino venganza. Una sociedad que ejecuta a un delincuente por estas causas está cometiendo la misma violencia que condena. Otra de las preguntas muy frecuentes es, ¿no previene la pena de muerte la delincuencia? Pues no existen pruebas que digan que la pena de muerte disuada de cometer delitos de forma más eficaz que la pena de prisión. Para esto vamos a conocer un poco más sobre la Amnistía Internacional, que es un movimiento global que su objetivo principal es la protección de los derechos humanos. Esto nos lleva a hablar sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 3 nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Cuando los sistemas de justicia tienen deficiencias como el nuestro, existe siempre la posibilidad de ejecutar a una persona inocente. En el caso de que todavía se aplicara la pena de muerte, se estaría ejecutando a una persona inocente y esto sería irreversible. Esto nos lleva a hablar sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y así se nos abre una serie de interrogantes, como por ejemplo, ¿qué es la Amnistía Internacional? Que es un movimiento global cuyo objetivo principal es la protección de derechos humanos. He aquí la interrogante, ¿por qué se opone la Amnistía Internacional a la pena de muerte? Bueno, porque la pena de muerte viola el derecho más fundamental que tiene cada persona, que es el derecho a la vida. Nos dice que es la forma más extrema de pena cruel, inhumana e denigrante que se puede tener. El expresidente Hugo Banzer y la resolución del hecho cargaron de tinta las páginas de la prensa de la época. Y es así como el caso Suxo pasa a la historia siendo uno de los miles de casos en el que la culpabilidad no fue comprobada, puesto que por las mismas falencias existen varias teorías de la inocencia de Suxo, el último hombre condenado a pena de muerte. Inocencia arrebatada. El caso de Lady Vázquez. Nuevamente en el 2014 se escucha el eco del sufrimiento. En el departamento de Cochabamba, la pequeña Lady Vázquez, de 4 años de edad, se reporta como desaparecida. 5 días después, se le encuentra en una laguna ahogada y con indicios de violación. Y es así como después de casi medio siglo del anterior caso presentamos la historia de Lady Vázquez, una niña de 4 años cuya trágica historia conmocionó al mundo entero, destacando las alarmantes cifras de infanticidios en Bolivia. Lamentablemente, los antecedentes del caso de la pequeña Lady Vázquez son escasos. Lo que se sabe realmente es que desapareció el 12 de noviembre del 2014 en el departamento de Cochabamba, localidad de Palca, pueblo de Sacaba. Según la agencia EFE, Servicio de Noticias Internacional, la niña fue encontrada 5 días después de su desaparición en la laguna de la localidad de Palca, cerca de Sacaba. Los residentes la encontraron flotando cerca de la orilla y llamaron a la policía. Los médicos forenses certificaron en la autopsia realizada en la ciudad de Cochabamba que la menor Lady Vázquez sufrió abusos sexuales y murió ahogada. El exministro Romero aseveró que el principal sospechoso del delito fue el abuelo de la menor, un hombre de 58 años que fue detenido preventivamente en el penal de San Pedro de Sacaba. Para el caso de la niña Lady Vázquez, que fue violada, ahogada y asesinada, se podría confundir con el delito de parricidio. Pero no, el delito que se cometió con ella fue un infanticidio, que lo encontramos tipificado en nuestra norma sustantiva en el artículo 158, que nos dice que se sancionará con la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto a la persona que matare a un niño desde su nacimiento hasta los 12 años de vida.
Las parafilias se caracterizan por intensas o frecuentes fantasías sexuales de tipo excitatorio, donde el agresor obtiene placer y a la víctima le genera malestar sin su propio consentimiento, a la vez implicando objetos inanimados, niños o adultos. Debemos resaltar que existen algunos gustos sexuales que son poco usuales, pero no necesariamente se convierten en parafilia, siempre y cuando no causen dolor físico, daño psicológico y no atenten contra la dignidad de las personas. Probablemente podría ser el caso de Melquiades Suxo, donde según el informe forense se encontraron objetos en el cuerpo de la niña, en el cual nos da indicios de actos sádicos con los que perpetraron a la niña María Cristina junto a su hijo. Respecto al caso de Lady Vázquez, una pequeña de 4 años de edad, que según el informe, en base al examen que se le realizó, en este caso una necropsia, se descubrió que sufrió abusos sexuales por las marcas en el cuerpo y la ruptura del himen de la menor. La causa de muerte fue asfixia con un agente líquido, en este caso agua, que inundó las vías aéreas superiores ocasionándole hipoxia, que es la ausencia de oxígeno en los tejidos como para poder mantener las funciones corporales necesarias. ¿Usted está de acuerdo con que se legalice la pena de muerte en Bolivia? Sí. 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 No. No. Sí. 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 ¿Está de acuerdo con que se legalice la pena de muerte en caso de infanticidio? Sí. 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 Las leyes en Bolivia no son tan rígidas como debía ser porque se pierde un niño que todavía ni siquiera ha vivido. Y yo pienso que debía tal vez ser la pena más larga porque 30 años es muy poco para lo que se pierde, para una madre especialmente. Muchos niños y mujeres que mueren, ¿no? Y no hay ninguna justicia, digamos. Ellos entran un tiempo, un año y vuelven a salir. No hay la justicia y todo el sufrimiento que una mujer pasa, un niño pasa, es lamentable. El infanticidio creo que es un crimen el más horrendo que una persona podría cometer. Creo que nadie tiene el derecho de poder quitarle, nadie tiene esa facultad de poder quitarle la vida a otro ser y peor a un niño indefenso. Entonces creo que el infanticidio es lo más cruel que una persona podría hacer. Entonces creo que sería viable, ¿no?, lo que es la ley de pena de muerte acá en Bolivia, porque quizá de esa manera las personas escarmentemos o lo pensemos mejor antes de hacer algo tan horrible, porque creo que ni con eso podríamos cancelar lo que hemos hecho, digamos, contra la vida de un menor, de un niño o de una niña. Pienso que nadie tiene derecho de quitar la vida, ¿no es cierto? Si es que uno ha cometido un error o un delito tan grave como es el infanticidio, tampoco debemos actuar de la misma manera porque la violencia trae más violencia. Entonces nuestra sociedad aún no está preparada para asimilar, digamos, una pena de muerte. Como dice, solo Dios puede quitarnos la vida, ¿no? Y no creo que nadie tiene ese derecho. Y sí, también porque a veces las familias una vez entrando a la cárcel, aunque sean culpables, se vengan de las otras familias. Yo creo que sería también una medida ejemplar, tal vez, pero que se haya comprobado realmente que ha sido un infanticidio. Recién yo pienso que se podría aplicar. Porque hay muchos casos actualmente de feminicidio, por ejemplo, a niños, a mujeres, entonces creo que va aumentando cada vez más y más. Entonces creo que a la vez que aumenta, no sé, las personas creo que se les hace común o no sé qué, y lo hacen más y más, entonces creo que sería bueno tener la ley de pena de muerte, para que así por lo menos dejen de hacerlo. Creo que las personas que llegan a ese extremo, creo que es necesario un castigo y hay que hacer una evaluación psicológica y dependiendo de eso hay que ver el grado de castigo, porque hay en ocasiones en que personas que están completamente mal de la cabeza y creo que es necesario llegar a esas instancias. Que aquí en el país de Bolivia no existe una justicia en su totalidad, ya que cuando realizan procesos simplemente todo se deja a mitad y para esas personas que realizan infanticidio yo creo que necesitan un castigo, cosa que al momento de que piensen hacerlo eso ya por lo menos ya van a saber que existe un castigo. Si lo hiciste una vez vas a volver a hacer, si tienes un violador muerto no va a volver a hacer, digamos, todas esas cosas, esas fechorías, porque yo pienso que igual como es el dicho, ¿no? Si una vez lo has hecho 2 veces lo vas a volver a hacer y más vale prevenir que lamentar, un violador muerto no va a volver a hacer
las fechorías que hace. Pena de muerte en Bolivia. La ley del 9 de octubre de 1871, en su artículo 11, nos dice que queda abolida la pena de muerte. En la actualidad, en nuestra Constitución Política del Estado, nos tipifica que toda persona tiene derecho a la vida. Ahora, ¿cómo relacionamos todo esto con el hecho de que no se pueda practicar la pena de muerte en nuestro país? Existen diversas formas de cumplir con la pena capital, pero entre todas, la más humana es la llamada inyección letal, que se cree que causa al condenado una muerte rápida y sin dolor. La inyección letal consiste en la administración vía intravenosa de usualmente 3 dosis. La primera tiene la función de inhibir las funciones cerebrales, provocando un estado que se conoce como hipnosis anestésica, que es un estado donde se pierde la conciencia y se suprimen los sentidos. La segunda dosis, llamados bloqueadores neuromusculares, provocan un desfase entre el impulso neuroeléctrico y el músculo estriado, lo que impide la contracción del músculo, lo que ocasiona una parálisis generalizada, incluyendo los músculos respiratorios, con lo que se detiene la respiración, ocasionando así la asfixia. La última dosis tiene la función de paralizar el corazón, ocasionando la muerte. Y aunque existen estudios que afirman que en varias ocasiones la verdadera causa de muerte es la asfixia, por lo que el condenado siente dolor y se encuentra consciente de su muerte, la última dosis tiene la función de paralizar el corazón, ocasionando así la muerte. Aunque existen estudios que afirman que en varias ocasiones la verdadera causa de muerte es la asfixia, por lo que el condenado siente dolor y se encuentra consciente de su muerte, países que aplican la pena capital continúan con el uso de la inyección letal. Desafortunadamente, no existe seguimiento legal, judicial ni mediático en ambos casos, por lo que nos quedamos con las dos versiones de la historia, dejando a su criterio las conclusiones de ambos casos. ¿Fue realmente culpable Sucso? ¿Se hizo el correspondiente seguimiento en el caso de Lady Vázquez? ¿Se debería legalizar la pena de muerte en Bolivia? Saque sus propias conclusiones. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto fue Esclerosis.